Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Bienvenidos a Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al ingeniero Wilson Merino Rivadeneira. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, presidente de la Comisión de Codificación Legislativa del Consejo Metropolitano, fue director ejecutivo de Conquito, ex agregado comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores en Shanghái, entre otras actividades. Gracias, Wilson, por acompañarnos, y hemos titulado a esta entrevista que tendremos Quito vive una administración con sobresaltos. Vamos a revisar cuáles son esos sobresaltos. Me gustaría empezar por algo que de alguna manera los concejales de minoría, en especial tú, han encabezado, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de las tasas de recolección de basura? Es cierto que ha rebasado un poco los límites de la paciencia de mucha gente allá. Gracias, Jimmy. Un gusto compartir contigo. Tristemente, Quito hoy no es una ciudad integrada, es una ciudad fragmentada, rota, dividida en pedazos, ¿no? Que tiene múltiples crisis, y una de esas crisis es la falta de confianza con sus instituciones, con el municipio. Y ese es el resultado de una serie de errores que se han venido cometiendo. El último, la metida de mano en el bolsillo de la gente, empezó con la SEM, la Contribución Especial de Mejoras, donde hubo un valor inflado a más de 79,000 predios, de los cuales 20,000 quiteños, buenos pagadores, pagaron, y hasta la fecha muchos de ellos no logran recuperar el valor, ¿no? Tienen que hacer un trámite burocrático, tienen que esperar, y eso es algo que nosotros lo denunciamos. Ahora tenemos otro problema, y es la tasa de recolección de la basura. Ahora está indexada con el consumo del agua potable. Esto es algo que nosotros lo alertamos del mes de diciembre cuando se aprobó la ordenanza. Dijimos que esto era inconstitucional y que iba a afectar el bolsillo de las familias, y así ha sucedido. Familias que reportan incrementos que van entre el 100 y el 2000%, ¿no?, en la planilla del agua a consecuencia de la tasa de recolección de la basura. Y esto es muchísimo más grave que la SEM, porque este es un pago mensual, valores progresivos. Si la factura de enero llegó inflada, esto quiere decir que febrero, marzo también lo harán, y con eso vendrá un juicio de coactiva y la suspensión del servicio de agua potable, ¿no? Es bastante triste que el alcalde Muñoz no quiera revisar lo que se hizo mal por parte del alcalde Muñoz, por parte del Consejo Metropolitano, y que va a esperar hasta final del mes para que la gente pague, y que a partir de ahí pues iba a empezar recién a evaluar. Claro, pero a ver, Wilson, entiendo que uno de los problemas que tiene el Distrito Metropolitano es que apenas son 4 los concejales que de manera más o menos firme están en oposición al alcalde, o 3, y el resto son afines al doctor Pavel Muñoz. En realidad eso es lo que les ha dificultado a ustedes trabajar más, por ejemplo, en oponerse oportunamente y antes de que el Consejo tome decisiones, caso tasa de la recolección. Sí, Jimmy, yo creo que hay que apoyar todo lo bueno y hay que rechazar todo lo malo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aprobamos la ordenanza del plan parcial de la Mariscal, ¿no? Para recuperar esa zona, ¿no? Somos gente que con sentido común, consecuente, que no es cuestión de oponerse por oponerse, es cuestión de ponerse la camiseta de la ciudad y legislar y fiscalizar en función de los intereses ciudadanos. Eso lo hacemos nosotros. ¿Qué hacen ellos cuando son temas de fiscalización que afectan la cotidianidad, donde hay muchas denuncias? Es el caso de la tasa de recolección de la basura. El alcalde Muñoz no da paso al cambio del orden del día. Fue una propuesta que yo presenté el anterior martes y no se dio paso. Nosotros también pedimos que haya un cambio del orden del día para analizar el tema del río Monjas, que está generando problemas terribles a los vecinos de Pomasqui, ¿no? Se nos está yendo el río, se nos están yendo las casas, se nos podría ir la avenida Simón Bolívar. Y como no son temas de los concejales
que le aplauden al alcalde como cheerleaders, finalmente no dan paso, ¿no? Me parece que el alcalde es muy político, ¿no? De la vieja política, como ha estado tanto tiempo en la asamblea, se le ha pegado, creo que las mañas, y es hábil en construir unas mayorías o construir lo que algunas personas llaman gobernanza, pero esta gobernanza en función de los intereses de unos pocos y en detrimento del interés ciudadano, que es lo que nosotros sí defendemos. Claro. Ahora, para incrementar una tasa debe haber una argumentación. ¿Cuáles fueron los argumentos que justificaron el incremento? Sí, esto fue en diciembre, ¿no? Se reformó la SEM y se reformó también la tasa de recolección de la basura. En el caso de la SEM se hizo un cóctel. Se mezclaron obras parroquiales con obras barriales, con obras de presupuestos participativos y finalmente la cuenta la pagan todos. Yo estoy en contra de aquello, porque hay barrios pobres en Quito donde no hay calles, las calles son de tierra, donde no hay alcantarillado, donde no hay veredas, y aún así tienen que pagar una contribución especial de mejoras, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? Y en el caso de la tasa de recolección de la basura, ellos presentaron supuestamente una relación estrecha entre el consumo del agua y la generación de la basura, que yo no la veo, y presentaron un proyecto de ordenanza en esa dirección, ¿no? Donde la fórmula también no está tan clara y se vincula al consumo de metros cúbicos de agua y luego dividen a la ciudad en sectores, en fases o en sectores, ¿no? Y luego se agregan ciertos costos fijos, ¿no? Pero como no lo hicieron a detalle, se están teniendo muchos problemas. Te voy a dar, por ejemplo, un caso. Barrios pobres, populares, donde los medidores no están particularizados, sino solo hay un medidor, ¿no? Todo el consumo de agua va a un solo medidor. Claro, es un consumo de agua elevado. Entonces ellos terminan pagando como el sector más caro, porque parecería que es un medidor que consume mucho. Pero no es que es un medidor, una familia que consume mucho, sino que probablemente sean 100 familias las que están ancladas a este medidor. La falta de sensibilidad con la realidad de los vecinos nos han llevado a casos en los que antes se pagaba $1.25 y ahorita están pagando $20. Vecinos que pagaban $16 y ahora están pagando $67. Vecinos que pagaban $54 y ahora pagan $213, ¿no? En realidad es impagable. Y me parece que es triste que el alcalde Muñoz no reconozca los errores institucionales, que el Consejo Metropolitano no fiscalice estos errores, no se quiera revisar la fórmula, no se quiera revisar la ordenanza y que la factura la terminen pagando las familias. Claro, yo te digo, hay mucha indignación en Quito y me parece que esto va a generar una movilización, una acción ciudadana contundente frente a una serie de ataques sistemáticos, un maltrato sistemático por parte de la administración de Pavel Muñoz. Ahora, este incremento en la tasa de basura, que por lo que te escucho es fuerte, ¿afecta a todos los usuarios de Quito o a unos más y a otros menos? No sé si por el ejemplo que diste de este barrio empobrecido, más les toca pagar a los que menos tienen. Jimmy, por eso nosotros pedimos el cambio en orden del día, para que la gerenta de la empresa de agua potable y el gerente de Maceo nos den un diagnóstico, nos digan de qué tamaño es el chancho, de qué tamaño es el problema. Y sobre la base de ese análisis, de medir bien el problema, comenzar a plantear soluciones, ¿no? Pero la vanidad, la soberbia, el ego le gana al alcalde Muñoz, ¿no? Como esta es una ordenanza que la presentó él, es incapaz de reconocer un error, aún y en cuanto pagan la factura y los platos rotos los vecinos de Quito. Me parece que es triste esa actitud. Ojalá que la fuerza de los vecinos unidos, como lo hemos logrado antes, logre finalmente que esto se revea. Hay caminos, nosotros hemos planteado algunos, creo que hay que suspender los efectos legales de esta ordenanza. Esto se lo puede hacer a través de una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, o presentando un proyecto de ordenanza reformatoria al existente. Creo que hay salidas temporales, podríamos analizar cuál fue el consumo de los vecinos los últimos 6 meses del año anterior, sacar un promedio y por los próximos 6 meses mantener ese cobro fijo, mientras el municipio va adaptándose a este nuevo cobro, ¿no?
porque se necesitan instalar más medidores, porque se necesitan hacer cálculos más detallados, porque se necesita hacer el trabajo bien hecho, cosa que hasta el momento no lo han logrado. No estaba en mi esquema mental, pero me acabo de acordar que Quito tenía un problema con los socavones de Solanda. ¿Ese asunto está en vías de solución? ¿Ha habido alguna novedad? También, Jimmy, es parte de los temas que hemos pedido. Hemos pedido que se discute en el Consejo Metropolitano y no dan los votos, ¿no? Y yo creo que esto responde a que Quito no tiene un alcalde, Quito tiene un alcalde candidato, ¿no? El señor Muñoz del mes de diciembre, en un evento municipal con fondos municipales en el mercado mayorista, lanzó su precandidatura, ¿no? Ahora mismo entiendo que está en una campaña de visibilización a la interna de su organización política para que le vean, ¿no? Pero como tienes un alcalde candidato, ¿no? En vez de enfrentar los temas gruesos de la ciudad, en vez de tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que hace es campaña. Y para él hacer campaña es decir que en Quito hay 3.001 obras, ¿no? Yo no sé esas 3.001 obras cómo mejoran la calidad de vida de la gente. No sé cómo se puede relacionar hacer un bordillo a $10.000 en un barrio donde no hay ni calles ni veredas, ¿no? Claro, ahora, Wilson, perdona que te interrumpa, pero en esto de las casas de Solanda, ¿ha habido alguna gestión, ha habido, qué sé yo, pues una compensación a los vecinos? Nada. Nada. ¿Cuántos vecinos son los afectados? ¿Cuántos vecinos son los afectados aproximadamente? Son más de 100 familias afectadas, las más apremiantes. Y la situación es complicada porque en el sector no hay salidas de evacuación. La ciudad ha crecido de manera desorganizada, sin planificación, una suerte de complicidad entre traficantes de tierras, promotores inmobiliarios y autoridades corruptas que han permitido que eso suceda, ¿no? Y Quito tiene un sinnúmero de riesgos, no solamente en Solanda, en Pomasqui. Hay un proyecto que estamos fiscalizando por encima del túnel Guayasamín, que es el caso Panorama 3, que también se construyó sin permisos. Tenemos el caso en las quebradas del río San Pedro, ¿no? Ya no hay las faldas del Pichincha. La ciudad ha crecido tanto que ahora son las minifaldas del Pichincha. Y cada vez son unas más chiquitas, ¿no? Y ese es el resultado de la irresponsabilidad de una administración bastante corrupta, que permite que la ciudad no crezca hacia arriba en la maceta central. Jimmy, Quito, si tú la veías desde un avión hace algún tiempo, era como un pesebre navideño, ¿no? Era una ciudad linda en medio de las montañas. Eso ya se perdió. Ahora la ciudad ha crecido de manera desorganizada hacia los valles, sin ningún tipo de vinculación, barrios ricos, muy ricos, al lado de barrios muy pobres. Es decir, Wilson, es decir, entramos a hablar, y para el siguiente bloque, de lo que tú dices que falta en Quito, que es un proyecto ciudad. De eso hablamos tras la breve pausa con el concejal Wilson Merino. Muy bien, continuamos en el segundo bloque con el concejal ingeniero Wilson Merino Rivadeneira. Estábamos hablando de los problemas que afronta la ciudad. Él es concejal del Distrito Metropolitano, presidente de la Comisión de Codificación Legislativa, exdirector ejecutivo de Conquito y fue también agregado comercial en Shanghái. Wilson, gracias por permitirnos en este segundo bloque el espacio y vamos a la seguridad. Quito ya no es, pues, y es el anhelo de muchos, vivir en una ciudad tranquila, ¿no? Ya no es tan segura como antes. Hay una tasa de seguridad que se impuso justamente pues, para trabajar en combatir esa inseguridad que molesta a los quiteños. ¿Qué ha pasado con esa tasa que veo que también es motivo de polémica? Gracias, Jimmy. Por sobre todas las cosas, soy un vecino de la ciudad. Y la principal preocupación de mis vecinos es la inseguridad. Nos roban, nos matan, nos secuestran, nos extorsionan, acosan a las mujeres.
nos han robado el derecho a disfrutar de la ciudad en el espacio público, ¿no? Ese es el diagnóstico. Hace unos días a un par de chicas las secuestraron en el Valle de los Chillos, intentaron secuestrar a una señora en la González Suárez, le rompieron la cabeza a un chico en la Marín, mataron a un guardia privado de seguridad al frente de una unidad educativa del Colegio Benalcázar. Hay temas de un estudiante universitario en la Universidad Central que además lo ha desaparecido. Es decir, el diagnóstico está claro, ¿no? Es triste nuevamente tener un alcalde que durante 3 años ha dicho que la seguridad no es su competencia, que es una competencia exclusiva del gobierno central, ¿no? Si es que ese fuera el caso, que no lo es, pues yo más bien le pido al alcalde Muñoz que dejemos de cobrarle la tasa de seguridad a los vecinos, ¿no? Dicho sea de paso, una tasa de seguridad que no se invierte en los barrios, ¿no? La tasa de seguridad que pagamos los quiteños es cerca de $12 millones. Al año. Quien administra la tasa de seguridad es la empresa de seguridad. Antes la empresa de seguridad tenía 10 funcionarios. Ahora tiene más de 130, ¿no? Para que veas la cantidad de burocracia dorada que hay. Funcionarios todos administrativos, quiere decir funcionarios todos de oficina, con unos sueldos altos. Esta empresa en ejecución presupuestaria es eficiente en el gasto corriente, en pagar sueldos y salarios, 97%. Pero cuando tienen que ejecutar el presupuesto de inversión, va entre el 27 y el 60%, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no?, pagar una tasa de seguridad cuando tienes una empresa que no ejecuta programas, inversión en seguridad ciudadana, y cuando tienes además un alcalde que dice que no es su competencia, que vayamos a pedir cuentas a otro lado, ¿no? Me parece que eso es todo lo que está mal. Nosotros en Quito lo que necesitamos es un municipio cerca de la ciudadanía, un municipio que fortalezca su institucionalidad, un municipio que trabaje en prevención del delito, que así es nuestra competencia, en control del espacio público. Nosotros, Jimmy, hemos venido durante un año recorriéndonos del país, hemos hablado con alcaldes de todo el país, con prefectos, hemos hablado con víctimas de la inseguridad, como lo soy yo, hemos hablado con presidentes de barrios, hemos hablado con expertos de seguridad y construimos ya la Ley Orgánica de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica desde los GATS. El día 2 de marzo iremos a la Asamblea Nacional a entregar el proyecto de ley con 50,000 firmas de respaldo. Esta será la primera vez en la historia del país que en la Asamblea se va a tratar un proyecto de ley vía iniciativa popular normativa con el respaldo de 50,000 ecuatorianos. Así que bueno, nosotros no nos quedamos en la queja, somos gente que busca soluciones, que articula esfuerzos con quien tenga que articular y que mira el futuro con esperanza. Ahora, si se cobran $12 millones al año en seguridad, la plata no puede ser destinada pues a aceras y bordillos, sino para seguridad. ¿A dónde se destina esa plata? Aparte de lo que ya estás cuestionando, es decir, que no se emplea más allá del 40-50% supongo que en seguridad, ¿o no? Y no son 12 millones solamente, ese es el monto de la tasa de seguridad. Aparte está el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, de la empresa de seguridad, del cuerpo de agentes de control, de la agencia de control, de la agencia de tránsito y de los bomberos. Quito asigna un presupuesto de $95 millones a la seguridad, ¿no? Y aún así tenemos un alcalde que dice que la seguridad no es su competencia ahora, porque en época de campaña lo primero que decía era que le iba a devolver la paz y la tranquilidad a los vecinos, ¿no? Esas inconsistencias de esos viejos políticos. ¿En qué se va? Se va en mucha burocracia militante, creo que ahí se va mucho. La tasa de seguridad se va también y se ha ido en repotenciar las UPCs, y en eso nosotros vemos fallas, porque como no hay diálogo con el gobierno nacional, ahora mismo se tienen lindas UPCs, pero sin policías, ¿no? Que es lo mismo que nada. La gente no quiere UPCs, la gente lo que quiere es que el policía esté cerca, que la policía te cuide. Por eso creo yo que hay que recuperar el concepto de la policía municipal, la policía de cercanía, el policía vecino. Y eso es lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley que llegará ya a la Asamblea Nacional de manera formal el 2 de marzo, gracias al esfuerzo de muchísima gente
que mira con preocupación cómo todos los días vamos perdiendo la paz y la tranquilidad. Wilson, en el primer bloque decías que la ciudad está creciendo de manera desordenada, que no hay proyectos ciudad, es decir, que no se ha mirado a Quito para los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Si no hay proyectos ciudad y no lo hace el municipio, ¿quién lo hace? ¿Cómo van a hacer un proyecto ciudad sin el apoyo que debería haber para, por ejemplo, una comisión de ediles que está interesada en ayudar a construir este proyecto ciudad de Quito? Sí, hay un escritor muy interesante ecuatoriano, Vázquez Riobambeño, creo, y él decía que Quito es como un gran páramo con semáforos, ¿no? Y me parece que es una descripción clara de la visión del alcalde Muñoz, ¿no? Una ciudad vacía, con mucho vaciamiento. Si tú recorres la 10 de agosto está botada, si tú recorres la Prensa botada, si recorres la Mariscal botada, el ingreso al centro histórico botado, la salida al centro histórico por la Magdalena botado, ¿no? Y luego tenemos un apéndice que nos ha crecido, que son los valles, el valle de Tumbaco y de Cumbayá, que han ido creciendo de manera desconectada de la ciudad y no hay conexión entre las dos, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad en función de este crecimiento poco planificado o nada planificado en complicidad de traficantes de tierra, autoridades corruptas, donde la ciudad llega de lado y lado hasta las siguientes provincias. Es un tema bien grave, ¿no? Yo creo que hay que invitar a soñar a Quito, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos, ¿no? Como decía Jorge Enrique Adún, en el cielo un huequito para mirar a Quito, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que hacer, mirar a Quito con amor, con cariño, ¿no? Y plantear un plan de ciudad, una visión colectiva que nos ilusione, pero que además sea realizable, ¿no? Y creo que en eso hay que comenzar a trabajar. Me parece que la prioridad tiene que ser recuperar la maceta de la zona urbana de Quito, ¿no? Esa zona linda que nosotros teníamos antes, ¿no? Ese pesebre navideño que podíamos observar desde el avión, ¿no? Y darle un significado a cada barrio, ¿no? Que las respuestas salgan de los propios barrios, ¿no? Yo viví muchos años en China, Jimmy, y los chinos tienen un concepto muy interesante que es el de la acupuntura, desde un enfoque preventivo y aliviar el dolor. Yo creo que Quito necesita acupuntura urbana e identificar ciertas intervenciones precisas en el espacio público pensadas en la gente, ¿no? Por ejemplo, en el centro histórico tenemos un centro comercial que es el Centro Comercial Montúfar, donde a vista y paciencia del Pavel, de los concejales afines a él, que además van y compran celulares ahí, ¿no? Se venden celulares robados, ¿no? Ese lugar tiene que transformarse en otra cosa, tiene que ser un museo de la ética para que la sociedad empiece a entender que el comportamiento íntegro, ético, es el camino, ¿no? Que cuando la gente no se roba la plata avanza y las ciudades progresan, ¿no? Creo que con esta idea de acupuntura urbana necesitamos tener espacios más verdes, ¿no? Corredores verdes, ¿no? En la acupuntura urbana deberíamos pensar de manera decidida recuperar el río Machángara, ¿no? Y imagínate lo que sería Quito con los ríos recuperados, ¿no? De hecho, la tragedia que viven ahora mismo los vecinos de Pomasqui es el resultado de la falta de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Y aguas residuales que llegan hasta Esmeraldas, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Empezar a unirnos, juntar a una ciudadanía diversa, ¿no? Y comenzar a construir el Quito del futuro, con diversidad, evidentemente, ¿no? Claro. Pero con mucho corazón. Claro, en resumen, Wilson, si no se ordena Quito, ya no va a tener para dónde más crecer, ¿no? Porque ese parece ser uno de los temas sensibles. El más sensible, Jimmy, y en esto la movilidad es un tema central. Los vecinos de Cumbayá, Puembo, Tumbaco, ¿no? No tienen cómo conectarse con la ciudad y nadie ha planteado algo realmente transformador, ¿no? Se ha dicho, el alcalde Muñoz ha dicho desde que llegó que iba a modernizar el sistema de transporte y no ha hecho nada. No hay reestructuración de rutas y frecuencias, no hay integración ni física, ni operacional, ni tarifaria. Habla de la extensión del metro de Quito, pero hay varios contratos de mantenimiento que no ha logrado sacar o que recién está sacando, ¿no?
No se ha solucionado lo que tú mencionabas en cuanto a la situación de los vecinos de Solanda, que también parecería son víctimas de la construcción irresponsable, que también debía haberse fiscalizado y no se lo hizo. Así que bueno, creo que ahí hay un tema complejo, serio. Creo que necesitamos repensarnos del espacio público, necesitamos dar batallas de verdad, luchar contra ciertas mafias del transporte que tienen sometidos a los usuarios. Los buses corretean, se pasan los semáforos, los niveles de siniestralidad y mortalidad en Quito son los más altos del país, ¿no? Y nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Ciertas empresas inmobiliarias construyen donde no se debería construir y eso pone en riesgo la vida de todos, ¿no? Claro. Y nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? El alcalde Muñoz, por hacer más política que una gestión técnica, desde un estadista, no genera confianza y en Quito no se invierte, ¿no? Entonces me parece que los problemas están allí y ahora mismo necesitamos unirnos y comenzar a plantear soluciones para el Quito que nos merecemos, no el Quito que ellos nos dicen que debemos tener. Claro. Yo no quiero un Quito con 3.001 obras mal hechas. A mí no me interesa ese Quito donde el alcalde Muñoz dice que hacer mantenimiento a un parque es una obra nueva. Eso no es una obra nueva, eso es lo mínimo que tiene que hacer un alcalde, ¿no? Yo no quiero un Quito donde hacen bordillos en sectores populares donde no hay ni calles ni veredas, ¿no? Yo quiero que en realidad haya dignidad y lo que se mida sean estos indicadores de bienestar en el impacto, en la mejora de la vida diaria de la gente. Así que bueno, creo que en eso hay que trabajar y tenemos mucho por delante. Gracias a Wilson Merino Rivadeneira, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Lo central, Quito no tiene proyecto ciudad. Muy amable, Wilson, por tu tiempo. Muchas gracias, Jimmy. Quedo siempre a las órdenes. Un abrazo. Bien, hemos concluido la entrevista y a ustedes los invitamos a que nos acompañen mañana a las 22 horas a otro programa más en Ecuador TV. Buenas noches.